Presentamos CN Plus al cierre. Hola amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en CN Plus al cierre, el espacio de análisis, de opinión, de entrevista, que hoy recibe en esta sala de trabajo a María Isabel Salvador. Ella es presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, ministra, por estar acá. Gracias, Ámbar, por permitirme estar con ustedes. Es un gusto estar aquí. Sí, de verdad que es una maravilla recibirle, porque además Galápagos, y hablar de Galápagos en particular, es también una maravilla. Pero bueno, ahora dediquémonos también a empezar este diálogo con lo que nos preocupa, la situación del barco encallado que generó algún nivel de peligro. ¿Cómo esto se ha solucionado y qué está ocurriendo en estos momentos? Bueno, la verdad es que este barco, que es un barco de carga que regularmente hace el transporte de mercancías, principalmente desde el continente hacia las Islas Galápagos, en esta ocasión, desgraciadamente, todavía no se determina exactamente las causas, pero encalló en una zona que se llama Playa Carola, en la isla San Cristóbal. Que es una zona muy cercana a la ciudad. De hecho, la playa Carola es una playa que la gente de San Cristóbal visita regularmente, y entonces encalló allí el día 9 de mayo. Inmediatamente se activó lo que se llama la mesa número 5 del sistema de gestión de riesgos, que está bastante bien organizado en Galápagos, y que es un esfuerzo hecho por la Secretaría de Gestión de Riesgo. Entonces se activó esta mesa para empezar a tomar algunas decisiones. Y pues rápidamente se decidió, en primer lugar, cercar el barco, la embarcación, con los elementos que impiden eventualmente el impacto ambiental de un eventual derrame de combustible. Gracias a Dios eso no se produjo, ¿no? Pero siempre es el riesgo mayor que existe en un caso de estos. Y claro, tenemos el mal recuerdo de lo que sucedió con el barco Jessica. Sí, eso fue tremendo. Hace alrededor de 10 años, que era un barco de carga de combustible, es decir, transportaba combustible, y que encalló a sí mismo, pero que desgraciadamente hay que reconocer, en esa época no se tomaron las medidas inmediatamente, se dejó pasar los días y el barco a la final se quebró y el combustible se derramó. Entonces fue una situación que se conoció inclusive internacionalmente con mucha preocupación. Pero en esta ocasión, justamente en base a esa experiencia, a la buena organización de la Secretaría de Gestión de Riesgos y el sistema de atención a riesgos, se activó rápidamente esta mesa, se tomaron decisiones, pero luego, claro, al ver que el tema de liberar el barco, digamos, sacar el barco del encallamiento iba a ser más difícil y más demorado de lo que se pensaba, se activó inmediatamente el COE cantonal, y luego se activó el COE provincial. Entonces, pero para ir por parte, lo primero que hicieron fue sacar del barco el combustible, me imagino. Ese es el elemento 1. Sí, claro, eso efectivamente es así. Es decir, apenas se produce el hecho, la primera decisión que se tomó fue liberar al barco de todo el combustible que llevaba, que es el combustible que él usa para poder movilizarse, ¿no? Porque no era de transporte de combustible, era de mercadería. Exactamente. Entonces, lo primero que se hizo fue sacar justamente el combustible, 19,000 galones, que de todas maneras tomó un poco de tiempo, porque hay que reconocer también que desgraciadamente no tenemos todos los insumos, todos los recursos necesarios para una emergencia de este tipo en Galápagos, y probablemente sea una de las decisiones que debemos tomar a futuro, justamente dotar a la Secretaría de Gestión de Riesgos y al sistema de gestión de riesgos con estos insumos básicos para una emergencia como esta en Galápagos. Entonces se logró evacuar el combustible y, entre otras cosas, primero para evitar el riesgo medioambiental, pero también para liberar al barco de un poco de peso, ¿no? Porque la carga, obviamente, del combustible le da mayor peso a la embarcación. Y luego se procedió también a sacar la mayor cantidad de mercadería posible, justamente para liberar del peso a la embarcación. Se esperaba que tal vez con eso se pudiera ya movilizar, remolcar la embarcación, pero no fue posible. Entonces, bueno, se han ido tomando una serie de medidas, como por ejemplo el armador, que es el dueño del barco, inmediatamente solicitó que vinieran desde Guayaquil 2 remolcadores para intentar remolcar, y una serie de otras medidas que tienen que ver también con la preservación del medio ambiente. Desgraciadamente, hay que reconocer, hasta el día de hoy el barco no ha podido ser retirado de allí. Se sigue trabajando, pero cabe mencionar el hecho de que el día 14, me parece, se resolvió a nivel de la Secretaría, a pedido del COE provincial,
se resolvió declarar la emergencia en Galápagos. ¿Qué significa esta emergencia, esta declaratoria? Significa que gracias a esa decisión, que es una decisión del Estado, ¿no es cierto?, se libera la posibilidad de utilizar recursos económicos para poder hacer todo lo que se necesita de manera rápida y eficaz. Porque desgraciadamente los recursos económicos que dependen del armador, en este caso, que son los que tienen que ver con el seguro que tiene el armador para poder hacer su operación, no bastaban para cubrir todo lo que se tiene que hacer. Entonces se declaró la emergencia por parte de la Secretaría de Riesgos, pero además el Ministerio del Ambiente declaró la emergencia ambiental en ese lugar específico también para poder ejecutar todo aquello que se requiera para la protección del medio ambiente. Emergencia ambiental, ¿qué otros daños ambientales se pueden generar? Digamos que uno lo primero que se imagina es el combustible, eso sería como lo más peligroso. Eso es lo más grave en realidad, ¿no? O sea, si hubiera derramado el combustible, obviamente el impacto ambiental es enorme, es ¿Pero muy, qué otro muy grave. impacto hay? Bueno, el barco está recorriendo el Pacífico entre el continente y las islas de manera permanente. Y normalmente en ese transcurso se van adhiriendo al casco, por ejemplo, microorganismos que no son de la reserva marina. Entonces, al estar el barco encallado tantos días, podría producirse que haya estos microorganismos que se introduzcan en la Reserva Marina de Galápagos. Ese es el tipo de cosas que se producen. Además, claro que también se produce de alguna manera un impacto sobre el suelo marino, al estar el barco encallado en las rocas. Eso también determina que haya movimiento del suelo marino, que también de una u otra manera significa un impacto ambiental. Entonces son el tipo de cosas que están tratando de prevenir para evitar al máximo posible el impacto ambiental. Este barco, ministra, realizaba con frecuencia este traslado, este recorrido, digamos, llevando mercadería. Es decir, conocía más o menos el lugar por el que debía transitar. Tal vez cambió en algo el clima, la altura del mar, no sé, algo que hizo que encallara en esta zona o se desvió de la ruta. ¿Hay alguna idea? La verdad es que esa es una de las cosas que justamente habrá que investigar, ¿no? Habrá que investigar porque es la causa de lo que está sucediendo. No sabemos aún cuál es la causa, es una de las consecuencias que de todo este proceso vamos a tener, que es la investigación de responsabilidades finalmente. Porque normalmente, claro, como usted bien dice, el barco está yendo y viniendo permanentemente, es un barco que hace un recorrido, sale de Guayaquil con la mercadería, llega a San Cristóbal, luego va a Santa Cruz, a Isabela, a distribuir. Y es una operación que tiene ya mucho tiempo, es decir, no se puede decir que no conocen la ruta. No me atrevería yo a afirmar cuál es la causa, porque eso corresponde a las autoridades de investigar y determinar cuál fue la causa, pero de todas maneras sí vale decir, de mi propia experiencia y de la observación, digamos, de lo que veo que sucede en Galápagos normalmente, sí es un poco extraño que el barco estuviera en ese lugar, ¿no? En el lugar donde... No suele ir por esta... Normalmente para entrar o para salir, pues entran a la bahía principal de San Cristóbal, y hay los faros que sí es en la noche. De hecho, esto era en la mañana, en la madrugada del día 9, a las 3 de la mañana es que se produce el encallamiento. Y ahí hay los faros, ¿no? Hay 4 faros que ayudan a la navegación de la embarcación. Es extraño que esté en ese lugar que, bueno, no tenemos un mapa para poder decirles exactamente, pero estaba un poco fuera de la ruta normal que debía haber seguido. En todo caso, esas cosas, como digo, deben ser investigadas y se determinarán las eventuales responsabilidades, ¿no? Ya, hay un tema que me parece importante tratar, ministra, es lo que tiene que ver con esta coordinación de los diferentes organismos para este trabajo que ha resultado positivo hasta ahora, no ha habido mayores daños. ¿Cómo accionan? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Y cuál actúa más rápido? ¿Cómo es esta coordinación que lleva adelante, me imagino, gestión de riesgos, COE, y también la institución que usted preside? Sí. A ver, en realidad el sistema de gestión de riesgos tiene perfectamente establecidas las responsabilidades en el caso de una emergencia o una situación de riesgo. Pero claro, de alguna manera el Consejo de Gobierno y la presidencia del Consejo de Gobierno a través de su Secretaría Técnica tiene este rol coordinador normalmente, ¿no? En todas las actividades, esa es una de sus funciones, coordinar, planificar el desarrollo de todas las actividades en el territorio, esto según el artículo 258 de la Constitución. Entonces, claro, si bien dentro del sistema de gestión de riesgos el que preside el COE provincial es el gobernador de la provincia,
sin duda la presencia de la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno y de la Presidencia, yo no estuve ahí desgraciadamente, pero el secretario técnico estuvo inmediatamente activando una serie de acciones y de alguna forma la coordinación general la hizo el Consejo de Gobierno. Pero una vez activado el sistema de gestión de riesgos, ya las distintas autoridades saben qué les corresponde a cada una hacer. Hay un plan que está establecido. Es un sistema que está establecido, ¿no? Es un sistema que está establecido. Es igual que, por ejemplo, cuando se produce y nos ha sucedido con frecuencia en los últimos años, la activación de la emergencia en el caso de la erupción del volcán Tungurahua, por ejemplo. Entonces, dependiendo de los impactos que esto pueda tener, se activa o el COE cantonal solamente, eventualmente el COE provincial. Y esto es lo que sucedió en el caso de Galápagos. Se activó primero el COE cantonal, donde se tomaron las primeras decisiones más importantes, pero luego se decidió ya que se active el COE provincial, porque de una u otra manera el encallamiento del barco generaba también impactos en las otras islas. El impacto no es el impacto desde el punto de vista medioambiental, sino desde el tema de la provisión de abastecimiento de las islas a las otras islas. Entonces eso obligó a que se active el COE provincial. Y luego, pues ya con la emergencia que se decreta por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, ya la emergencia tiene una dimensión mayor, pero esta declaratoria tiene sobre todo por objeto el poder liberar recursos del Estado de manera rápida para poder tomar las decisiones y poder hacer las contrataciones que sean necesarias para esto. Porque esto requiere la contratación de expertos, ¿no? Claro. No es un tema que se pueda manejar así con mucha facilidad, hay que conocer muy bien. Y probablemente, de hecho, se están contratando gente de afuera. Sabemos que el armador, por ejemplo, trajo expertos desde el Canadá para poder tomar las acciones necesarias y poder liberar, ojalá, del encallamiento a la embarcación. Pero creo que hasta el día de hoy eso no se ha logrado. Y bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, en los próximos días. Esperamos que eso, ojalá pueda ser liberado, pero yo lo veo un poco difícil. En todo caso, se están tomando las decisiones adecuadas, en los tiempos adecuados, se ha evitado el mayor impacto ambiental, habrá algún nivel de impactos, como decíamos hace un momento, pero el gran problema o el gran riesgo fue evitado al haberse retirado el combustible a tiempo. ¿No? Le quiero pedir unos minutos para irnos a una pausa. Claro que sí. Nos vamos al corte, pero estamos conversando con María Isabel Salvador. Ella es presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CN Plus al cierre. Ministra, ¿qué ocurre si no se logra sacar el barco del sitio donde se encuentra? Me imagino que es bastante complicado ese ejercicio de liberarle. Está siendo complicado. Mire que ya tenemos 8 o 10 días con el barco encallado allí, y a pesar de los esfuerzos que se han realizado, primero esperando que al subir la marea el barco pueda reflotar, al hacer algunos esfuerzos técnicos para reflotarlo, retirar la carga para que el peso sea menor. A pesar de eso, el barco no ha podido ser liberado del encallamiento. Entonces, bueno, yo personalmente no soy técnica, no soy experta en estos temas, pero para mí solamente hay no alternativas. Sí, de alguna manera, dos alternativas. Si el barco no puede ser sacado del lugar donde está, y los dos requieren una decisión, ¿no? Que no siempre es fácil, es o desmantelar la embarcación, que pienso que sería lo más adecuado para evitar completamente el impacto ambiental, que dejar, desarmarlo y retirar de ahí todas las piezas por piezas,
que puede tomar muchísimo tiempo. Muchísimo, me imagino, claro. Y que se necesita gente que conozca, Ajá. obviamente. Y la otra alternativa es dejar el barco allí y que el mar y el oleaje se encarguen con el tiempo de desbaratarlo. Pero eso, desde el punto de vista del medio ambiente, me parece que probablemente va a tener un impacto, de hecho, va a tener un impacto mucho mayor. En todo caso, estas decisiones se las está tomando allá en el marco del Comité de Operaciones de Emergencia. Hoy día la emergencia, la ejecución del decreto más que el decreto, es un acuerdo ministerial del Ministerio del Ambiente. Están siendo tomadas las decisiones dirigidas desde el Parque Nacional Galápagos, de la dirección del Parque Nacional Galápagos. Entonces esas decisiones tendrán que ser tomadas ya en los próximos días y veamos qué se da, ¿no? ¿Qué se da? Claro. Estaremos pendientes de ello, pero quiero aprovechar también su presencia para hablar de Galápagos, no solo de este incidente, sino de Galápagos como maravilla, como patrimonio del país y del mundo. El turismo es otro elemento que puede generar impacto en las islas. ¿Cómo se trabaja para que la llegada de turistas, que sin duda es importante también en este cambio de la matriz productiva de nuestro país, no genere impactos lamentables? A ver, efectivamente la actividad turística es además en Galápagos la principal actividad productiva, ¿sí? La principal actividad generadora de economía. Claro. ¿No? Y eso se debe principalmente a que en los últimos años se ha impulsado no, más que se ha impulsado, se han tomado ciertas decisiones para permitir que el turismo en Galápagos, que antes era desarrollado solamente por un sector que ni siquiera era un sector local, sino que eran empresas operadoras de turismo del continente, y que realizaban los tours, ¿no? Los cruceros que se llaman por las islas. Se cambió un poco este modelo para dar oportunidad a la gente local de también aprovechar de la actividad turística y generar economía y bienestar tener una actividad económica más permanente. Entonces, se abrió la posibilidad de la creación de estos hoteles pequeños, manejados por los propios ciudadanos de Galápagos, y también se abrió la oportunidad de que en algunos tours diarios, que se llama tour diario, ¿no? Que es de un día, los que eran pescadores se reconviertan hacia la actividad turística. Entonces todo esto se ha abierto y en los últimos años sin duda ha habido un crecimiento de la llegada de turistas, sobre todo a las zonas urbanas, es decir, a las ciudades, y de alguna manera se ha generado una mejor actividad económica donde quien se beneficia es el local, ¿no? El ciudadano de Galápagos. Pero también hay que reconocer que desgraciadamente esto ha sido hecho de una manera un poco desordenada. Y entonces ahora estamos en un proceso justamente de ordenamiento de todos esos esfuerzos para evitar justamente que la actividad turística sea descontrolada y genere mayores impactos a las islas. Entonces estamos en un proceso bastante importante, serio, de formalización primero de todo aquello que es informal, porque hay mucha informalidad, muchísima informalidad. Entonces, formalización, pero además capacitación y formación y exigencia de mayores parámetros de calidad en el servicio, por ejemplo, que es algo que va a ayudar definitivamente a la actividad turística, con el objetivo de que los turistas que vayan llegando tengan una mejor calidad y de alguna manera generen mayores ingresos a la economía galapagueña, ¿no? Porque claro, mientras más baja la calidad, menor es el ingreso, ¿no? Y entonces hay un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Ambiente, todos los que conformamos el Consejo de Gobierno de Galápagos en estas decisiones de ordenar la actividad turística. Porque desgraciadamente si no se hace eso, la llegada de turistas va a seguir en aumento importante, ¿no? Va a seguir creciendo, y hay que decir con toda claridad que así como el turismo es una actividad maravillosa para la distribución de la riqueza, generación de empleo y generación de economía local, si es que es mal manejada, también puede ser muy dañina. Claro, porque cuando hay un barco que encalla, obviamente pensamos inmediatamente en el daño ambiental, pero cuando es el ser humano el que está todos los días llegando y tal vez generando algún tipo de impacto, no nos damos cuenta del daño que a la larga sí se puede causar. Así es, sobre todo si las llegadas son masivas, ¿no? Y en ese sentido Galápagos es un destino turístico limitado, en el sentido de que no todos los ciudadanos del mundo pueden ir a Galápagos, ¿no? Es decir, no solamente porque es físicamente imposible, sino porque Galápagos es un destino único que tiene unas condiciones específicas y la promoción que se haga de Galápagos debe impulsar esta idea de que el que va a Galápagos tiene que ser el turista consciente de que
es una reserva que tiene que ser protegida, que es un patrimonio de la humanidad y que cualquier acción que realice como turista va a tener de hecho un impacto. Entonces, el tipo de turista que debe ir a Galápagos es un turista con altos niveles de conciencia medioambiental. Claro, y todos estos controles que están haciendo, lo hacen con ayuda o con la solvencia también del conocimiento de quienes allí habitan. Me imagino que ellos son los más interesados en que esto se mantenga así, ¿o no? Ese es un trabajo que es muy interesante lo que dice Ámbar, en el sentido de que evidentemente el ciudadano local, digamos, el residente permanente, el colono, el que ha vivido siempre en Galápagos, debería tener clara esta idea, ¿no es cierto?, de que lo más importante que tienen es el hecho de la naturaleza y de la protección de la naturaleza. Pero paralelamente existe el fenómeno de que desgraciadamente en Galápagos la actividad económica no avanza tan rápidamente como para generar bienestar a los ciudadanos. Y se busca a veces, y se ha buscado hasta ahora desgraciadamente, un modelo de desarrollo en las zonas urbanas, en los cantones, pues, que no es necesariamente el más adaptado para Galápagos, ¿no? Es un modelo más bien del continente que se trata de implantar en Galápagos, y desgraciadamente eso no puede ser así. Hay que entender que Galápagos es un territorio muy grande. ¿Qué población tiene? Es grande en dimensión, ¿no?, geográfica. En población es pequeño, son 30.000 habitantes distribuidos en 4 islas donde hay zonas pobladas, que son Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal y Floriana. Son 30.000 habitantes, la mayor cantidad de habitantes están en Santa Cruz, son alrededor de 15.000 habitantes. La segunda ciudad es, digo Santa Cruz, pero en realidad es Puerto Ayora, ¿no? La ciudad. En Cristóbal está Puerto Vaquerizo Moreno, en Isabela Puerto Villamil, y en Floriana se llama Puerto Velasco Ibarra. Esas son las ciudades, ¿no? Pero claro, son pequeñas ciudades si uno comprende, visualiza el territorio enorme de Galápagos. Pero la mayoría del territorio de Galápagos, el 97% del territorio, es zona protegida, es reserva. Entonces, esto determina una dinámica muy especial, ¿no es cierto? Porque dentro de este hermoso, enorme, gran territorio que es Galápagos, las zonas urbanas son muy pequeñas y están absolutamente limitadas en su posibilidad de crecimiento, ¿no es cierto? Porque lo demás es reserva. Entonces, eso ha generado hasta cierto punto una dinámica no muy... ¿cómo lo califico para que no suene como que estoy diciendo algo malo? Pero claro, no la proporción de la atención, y eso lo digo con toda franqueza, la atención que se ha dado a la zona de reserva es muy, muy, muy grande en relación a la atención que se ha dado, de alguna forma, a los ciudadanos, a las poblaciones. Y eso genera a cierto punto una especie de resistencia, ¿no?, por parte de los ciudadanos locales. Pero a pesar de eso, hay muchísima de la gente de Galápagos, obviamente está muy clara y muy consciente de que el mayor patrimonio que tienen, además del mayor recurso que tienen, es esa maravilla, ese tesoro natural, que al mismo tiempo es el generador de su economía. Es decir, el momento en que eso se degrade, el tesoro, me refiero al tema medioambiental, se degrade, el destino deja de ser interesante. Y en ese sentido, los locales tienen que entender también que tienen que ayudar a la protección para que a la final ese recurso dure muchos y muchos años y así mismo la actividad económica turística también perdure, ¿no? Claro, y se controla, me imagino, todavía el ingreso diario, mensual de turistas. Imagino que hay un número que es el que se puede manejar. No existe un número mágico, siempre se ha tratado de determinar ese número, pero hay que entender que más allá del tema de la limitación al turismo, Galápagos es un territorio limitado en el sentido de que la Constitución establece limitaciones inclusive al propio ecuatoriano. Sí, a Galápagos no cualquiera puede ir a vivir. Para vivir hay yo que estaba tener pensando en ir a vivir a Galápagos y me dijeron que no podía. El que tiene el derecho a vivir es el residente permanente, que tiene que cumplir una serie de condiciones, los colonos, obviamente, los que nacieron allí. Pero yo, por ejemplo, soy ecuatoriana, igual que todos los galapagueños,
pero yo estoy allí solamente con una residencia temporal. Es decir, yo no me podría, por decisión propia, quedarme a vivir allí. Hay condiciones No puedo. para poderte quedar. Hay requisitos que Requisitos, cumplir, ¿no? ya. Entonces, yo sé que si tengo una residencia temporal, en la medida en que estoy cumpliendo una función pública, el día en que se acabe esa función pública, la única posibilidad que yo tengo, aunque me gustaría quedarme en Galápagos, es regresar al continente, ¿no es cierto? Salvo que me case con un galapagueño, lo cual está excluido por ahora. Entonces, Galápagos es un destino, no solamente un destino, es parte del territorio nacional, pero es el único, el único territorio dentro del Ecuador que está limitado en movilidad, si no cualquiera puede ir allá. Claro. En actividades productivas, no se puede hacer cualquier clase de actividad allá y la que se hace tiene que ser eminentemente, digamos, con todas las garantías de la conservación del medio ambiente. Claro. Por ejemplo, allá no pueden ingresar vehículos como sea. Ya. Hay que cumplir también una serie de requisitos. Tampoco todos los bienes pueden llegar allá libremente. Es decir, hay una serie de limitaciones. El Ecuador es un estado de derechos. Así es. Pero Galápagos es un territorio con limitación de derechos. Y esto hace que, claro, obviamente los ciudadanos de la Constitución ha establecido con toda claridad, así como los que viven en Galápagos están limitados en muchos de sus derechos, también se han generado compensaciones, ¿no? Compensaciones para esos ciudadanos. Entonces, es muy interesante, realmente es un territorio único, no solamente desde el punto de vista del medio ambiente, sino inclusive desde su forma de administrar, desde su forma de gobernar. Por ejemplo, el Consejo de Gobierno de Galápagos es un organismo que se crea, digamos, más que un organismo, es una forma de gobernar un territorio que no existe en ninguna otra parte del Ecuador. Claro, es solo el allí. único gobierno de régimen especial. ¿Y cómo se gobierna? Se gobierna a través de un consejo, es un cuerpo colegiado que está conformado por los alcaldes de las 3 ciudades, un representante de las juntas parroquiales y 3 representantes del Ejecutivo, 3 ministros de Estado, más del representante del presidente de la República que preside el Consejo. Entonces, es un cuerpo colegiado que en principio toma las decisiones, no en principio, toma las grandes decisiones y las todas políticas públicas que se pueden desarrollar. Que además son, obviamente, las políticas públicas nacionales, pero adaptadas a este régimen especial. Galápagos es el único territorio en el Ecuador que hoy por hoy y por Constitución es un régimen de gobierno especial, distinto de los demás. Qué bien, le quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado para ti, conocer esta cuestión tan especial de Galápagos y que el encallamiento del buque haya servido de justificación para ello. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Ámbar, por invitarme. María Isabel Salvador, presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, aquí con nosotros en CN Plus al cierre. Y claro que sí, invitarles a que vayan a Galápagos. Yo estuve allí, les garantizo, es una maravilla. Espero que nos sigan viendo aquí en CN Plus al cierre. Nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta entonces. Hemos presentado CN Plus al cierre.